Padre, te damos gracias, te bendecimos, te adoramos, Señor, en esta hora, Padre. Te pedimos que coloques nuestros sentidos, Señor, Padre, dispuestos a la palabra que hoy nos quieres enseñar. Padre, en esta hora todo aquello que se quiera levantar en contra de tu palabra, lo declaro sin poder y sin autoridad, Señor. Quita toda palabra humana de mi boca, Señor, y que seas tú direccionando, Espíritu Santo, lo que quieres enseñarle a tu iglesia, Padre. Que mi mente, que mi corazón, que todos mis sentidos, Señor, estén alineados a lo que tú quieres traer hoy a tu pueblo, Padre. Te bendecimos, te glorificamos y colocamos este tiempo en tus manos. Amén y amén. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Bien, hoy es domingo 29, yo decía domingo 30. Domingo 29 y no es cualquier domingo. Bueno, no es cualquier domingo para mí, pero estoy de vacaciones. Entonces, qué pena, yo estoy de vacaciones, no sé si ustedes están, pero yo sí estoy. No, mentira. Ay, no, qué cosa tan maravillosa cuando llegó el viernes y yo dije, ay, vacaciones. Yo llegué así, pero llegué. Entonces, no, agradecida con el Señor por ese año laboral que finalizamos y bueno, ya recargándonos un poco para regresar después en agosto. Amén. Bueno, darle la gloria al Señor que me permite cerrar el mes de junio con esta palabra. Vamos a estar todos atentos. Es una enseñanza, es un estudio que Dios ha querido traer en el día de hoy y sé que nos va a bendecir grandemente como ha estado bendiciendo mi vida. Y bueno, durante este mes de junio nosotros hemos estado estudiando, aprendiendo acerca de ¿qué? Para ver, ¿sobre la qué? Sobre la adoración, correcto, sobre la adoración. Y bueno, podríamos decir que la adoración es esa respuesta del ser humano a la revelación de Dios. Y ahí yo les dejo anotado, Dios se da a conocer y el ser humano responde con adoración. Fuimos creados para adorar. Ese es el objetivo, porque Dios creó al ser humano para su adoración, para que lo adorara. Y es muy importante tener en cuenta eso. La adoración es un arma, digamos, tiene un impacto espiritual para el creyente, porque para nosotros se convierte en un campo de batalla espiritual. La adoración es una manera de batallar espiritualmente en un mundo que nos rodea, que realmente también es espiritual. Durante algunos domingos nos han recordado a través de las escrituras, vamos a estar leyendo Juan 4, 23, 24. La palabra dice, mas la hora viene y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores buscan, que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Recordemos que adorar en el espíritu es estar guiados por el Espíritu Santo y estar conectados al Padre. Y adorar en verdad significa que estamos adorando basados en lo que Dios nos ha mostrado, quien dice que es. Amén. Entonces, la adoración tiene la particularidad de abrir los cielos y permite establecer el gobierno de los cielos aquí en la tierra. Y se comienza a mover el Espíritu Santo a través de la adoración. Claro que sí. Es ese medio de fluir del poder del Espíritu Santo. El domingo pasado aprendíamos algunos enemigos que sobre la adoración o que están en contra de la oración. Y uno de ellos, ¿quién es el primero? El orgullo. Realmente el orgullo es esa barrera que se coloca entre la adoración y el adorador. Frente a ese padre que adoramos y este hijo que quiere adorarle. El orgullo es ese enemigo que muchas veces, o esa barrera que no nos deja adorar.
Tenemos el segundo, la ignorancia espiritual. Desconocer muchas cosas en el campo espiritual no nos permite tener una verdadera adoración. 3, la falta de perdón. La falta de perdón, diría yo, que es una de las cosas que más usa el enemigo para que no adores, para que tu oración y tu adoración se vea truncada. Tenemos la queja y el chisme. No te van a permitir conectarte verdaderamente a lo que es la adoración. Y por último, el pecado no confesado. ¿Saben que esta es una de las armas más letales que usa el enemigo para generar en ti la culpa? Y a través del tiempo, culparte y nunca llegues a un verdadero encuentro en temas de adoración. La culpa se genera de esos pecados que no hemos confesado. Ahora yo quiero que ustedes en esta mañana tengan claro una cosa muy importante. Que como creyentes es necesario saber que hay un mundo espiritual. Que hay un mundo espiritual al que nos enfrentamos a diarios. Yo le decía en la clase de libertad que nosotros desde que nos levantamos somos un objetivo militar. Y que la adoración es esa arma que nos ha dado nuestro Padre para poder vencer esas artimañas que el enemigo quiere levantar. Por eso, ese mundo espiritual busca bloquear y anular la adoración a Dios. Porque conoce que es una de las armas más poderosas que el creyente tiene. Y miren, yo les voy a decir una cosa. Nosotros como creyentes, como iglesia, no podemos desconocer esta realidad. Porque rechazar que existe un mundo espiritual de oposición es darle la libertad que ande por ahí y nosotros desconozcamos qué es lo que está haciendo u operando en nuestra vida. No se trata de satanizar todo, porque existe también ese extremo. Satanizamos todo y hay cosas que también dependen de una decisión mal tomada que como seres humanos hemos podido hacer. Pero hay otras cosas que están influenciadas por ese mundo espiritual negativo que lo rige Satanás. Entonces no se trata ahora de que vamos a darle el primer lugar, estar hablando. No, sabemos que el primer lugar lo tiene Cristo. Pero es una realidad que como creyente necesitas conocer. Porque lo que no se conoce, estás condenado a hacerlo. Y claro, cada vez que en la iglesia se habla de esto, la oposición es grande. La pude experimentar para la elaboración del mensaje, mucha oposición. Porque el enemigo sabe que necesita tener a la iglesia sin conocimiento espiritual. Queremos ir a la iglesia que nos digan te bendecimos, te damos el carro, aleluya, esto sí, bendiciones, todo. Pero cuando nos hablan de ese mundo espiritual que es una realidad y que muchos a veces estamos influenciados de eso sin saber, esa partecita no nos gusta. Pero el Señor hoy quiere abrirte los ojos como también me los quiere abrir a mí en medio de esta enseñanza y que podamos conocer un mundo espiritual que opera y que es una realidad. Esta enseñanza la he titulado Espíritus que se oponen a la adoración. Más adelante vas a saber por qué está ese dibujito ahí. Espíritus que se oponen a la adoración. Como les decía, es necesario que la iglesia conozca desde un campo espiritual, simbólicamente, cuáles son las influencias en las que estamos expuestos como creyentes. Vamos a definir primero lo que es oposición. Poner algo en contra, otra cosa, para impedir su efecto o contradecir un designio. Vamos a definir influencia. Habilidad de persuadir a alguien para pensar o actuar del modo que uno desee. Poder
poder ejercido sobre las mentes o el comportamiento de otros. Pongamos un ejemplo básico. Aquí en la Colombia se habla de la oposición siempre en temas políticos. ¿Qué es la oposición? Oye, está haciendo algo, digamos el que está al frente del mandato, la oposición siempre va a querer llevar lo contrario a lo que se designó en el mandato. Lo mismo el tiempo anterior, cuando estaba el otro mandato, la oposición siempre se levantaba. En temas políticos, la palabra oposición es el ejemplo más claro. Si este dijo que iba a firmar, este viene enseguida corriendo. No, porque lo vas a firmar, vamos a hacer lo que sea para oponernos. En términos políticos. Ahora, influencia. Miren, si de lo que estamos nosotros más, digamos, para ser influenciados son las redes sociales. En las redes sociales hay muchos chicos que le dicen, levanta la mano y camina sobre una cuerda. Todo el mundo sale levantando la mano y camina. Son influenciados a través, por eso la palabra influencer. ¿Qué viene de eso? Del hecho de que tú tienes la capacidad de persuadir a otro para que hagas lo que yo deseo. Y todos esos retos virales se hacen de esa parte, porque necesito influenciar para yo volverme viral y poder lograr. Nosotros somos llamados a influenciar, pero el evangelio, a través del evangelio. Y el verdadero influencer de nosotros es Cristo. Yo en el ámbito cristiano, de que conozco al Señor, de pronto en algunos momentos de mi vida he logrado desde el tema espiritual ver un poco y el Espíritu Santo me ha regalado de pronto en algunos momentos de discernir lo que se opone frente a un área de mi vida. Y nosotros tenemos que orar para que el Espíritu Santo nos dé el discernimiento de ver qué es la oposición, ya sea en lo laboral, en lo emocional, en lo financiero, en lo familiar. Y no sé si a usted le ha pasado que a veces siente que usted está haciendo las cosas y parece que todo se cruzara, todo se cerrara. Nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos muestre con discernimiento qué es lo que se opone. Vamos a iniciar o a desarrollar esta enseñanza con la lectura que está en Primera de Reyes 16, del 29 al 33. Dice que en el año 38 de Asa, rey de Judá, Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar y reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los reyes que lo precedieron. Cuando leía esto, yo dije, tremendo, el muchachón era teso. Y como si hubiera sido poco, el cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, también se casó con Jezabel, hija de Baal, rey de los sidonios, y se dedicó a servir a Baal y a adorar. Miren lo que dice la palabra, como si fuera poco. Le erigió un altar en el templo que le había construido en Samaria, y también fabricó una imagen a la diosa Acera. En fin, hizo más para provocar la ira del Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que lo precedieron. Para poder desarrollar la enseñanza o este estudio, tengo que contextualizarlos primero. Si nos damos cuenta, Acab era un rey que venía haciendo las cosas malas delante de los ojos del Señor. Eso quiere decir que antes que se casara con Jezabel, ya él hacía las cosas malas delante del Señor. Lo que pasa es que terminó de completar el pastel, como se dice en la costa, cuando se casa con ella. Porque era una mujer pagana. Y esto para los israelitas era, digamos, una maldición. Entonces, cuando la palabra dice que cometió los mismos pecados de Jeroboam, ahí donde yo te voy a contextualizar para que puedas entender todo lo que está o lo que te voy a enseñar en el día de hoy. Te voy a resumir de Primera de Reyes 11 hasta el 15 en un par de minutos. Presta atención,
No soy monólogo, pero no hago monólogo, pero voy a tratar de dibujarte la historia. Resulta que el señor Salomón se apartó el corazón de Dios. ¿Se acuerdan de Salomón, hijo de David? Wow, el que le dieron sabiduría, el que le dieron todo. Sí, se apartó del Señor, apartó del corazón, apartó su corazón del Señor. Y el Señor dijo, te voy a quitar el reino. Entre sus siervos, Nabat, su hijo Jeroboam, se rebela en contra de Salomón. Y resulta que un profeta llamado Ahías se acerca a Jeroboam y le profetiza. Llevaba una manta nueva y le dice, rasgó esa manta en 12 pedazos. Y le entrega 10 pedazos a Jeroboam. Y le dice, voy a leerle rápidamente, hay unas cosas que voy a leer, no están acá, dice. Le dijo a Jeroboam, toma 10 pedazos para ti, porque así te dice el Señor, Dios de Israel. Ahora voy a arrancarle de la mano a Salomón el reino y a ti te voy a dar 10 tribus. Este profeta le dice a Jeroboam esto, usted dice, pero no son 12. Sí, lo que pasa es que las dos otras tribus, la de Judá y de Benjamín, quedaron a cargo del hijo de Salomón, que era Roboam. Y necesariamente tenían que quedar con él porque tenía que cumplirse la palabra que no podía desaparecer la descendencia de David. Ahora, entonces, ¿qué sucede? Cuando esto pasa y muere Salomón, dijo Roboam, esto es mío todo, me voy. Y resulta que ya Dios había hablado a este hombre. Cuando Roboam, el hijo de Salomón, se acerca a los ancianos para decirles, oye, dame un consejo. ¿Usted no se ha acercado alguna vez para pedir un consejo? Pues después sale haciendo lo que no es. Yo conozco mucha gente y yo también he dicho así. No se preocupe. Entonces va y pide un consejo a los ancianos, porque el pueblo estaba tan oprimido que decía, necesitamos que nos saques de esto. Y va y le pide, pero él, chico, no le presta atención. Se va para donde los jóvenes, como a veces hacemos nosotros. No le prestamos atención al que ya tiene la experiencia, porque ellos le dicen, no, trátalos con tranquilidad, mírale esto con él. No, se va para donde los jóvenes. Dale, llega y punto, está. No, y los jóvenes, no, hombre, dale, mejor dicho, dale látigo a esta gente. Claro, los israelitas comenzaron se colocaron histéricos y comenzaron a estar en contra de Roboam. Y aplicó y enseguida aprovechó Jeroboam. Y ahí es donde nacen, tienen que estudiárselo, se lo leen y todo eso. Ahí es donde nacen los dos reinos. Se dividen los reinos, el de Judá y el de Israel. Miren que Jeroboam le dio una palabra al Señor. Y más adelante, cuando Roboam mira la cosa, cómo está, él igual sigue con esas dos tribus que eran de Judá y Benjamín haciendo, lo que el Señor le mandó a hacer. Pero más adelante Jeroboam vio la cosa maluca. Porque dice la palabra que él reflexionó. Y mira la pregunta que dice, ¿y qué tal si ahora el reino se vuelve a la familia de David? Y ahí es esa pregunta que él hace que lo lleva a hacer una acción que condena a muchas generaciones. Y mira lo que dice Jeroboam. Oye, no sigan subiendo más a Jerusalén a adorar a su Dios. Yo les voy a hacer aquí un becerrito y ustedes adoran aquí para evitarles el viaje hasta allá. ¿Están pillando lo que les estoy diciendo? Y sucede lo mismo en nuestra vida. Nosotros a veces dejamos la prioridad que es Dios, que es Cristo en nuestra vida, ¿para qué voy a adorar? No, eso da una pereza, ¿para qué voy el domingo a la iglesia? Yo mejor me quedo viéndola por YouTube. Y resulta que ahí comienza todo esto que marcó generaciones. ¿Por qué? Porque dice que después que hizo esto, Jeroboam construyó santuarios paganos. Imagínense, y así, ¿qué hacía Jeroboam? Colocaba sacerdotes sin importar que fueran de la tribu de Leví, que fueran como los había designado Dios. O sea que comenzó a hacer todo lo contrario. ¿Y por qué él marcó una línea generacional tan repugnante como es la idolatría?
porque decidió hacer lo contrario al Señor. Y si tú comienzas a leer cada uno de los capítulos que vienen ahí, te das cuenta que Nabat, que Basá, que Sinriela, todos mencionan y dice, yo te hice gobernar el pueblo, pero si seguiste el ejemplo de Jeroboam, hiciste a mi pueblo Israel pecar. Y todos estos reyes de Israel hicieron lo mismo que Jeroboam. Por eso, cuando nosotros conocemos del Señor, lo primero que tenemos que hacer es cortar toda cadena generacional que viene en contra. Porque tú has sido levantado como punta de lanza en tu familia para cortar maldiciones generacionales que hoy el enemigo ha querido levantar. Pero tú estás en este lugar, aceptaste a Cristo. Cristo te dio la victoria con la muerte en la cruz. Resucitó para recordarte que te ha dado la victoria. Porque Cristo venció la muerte en la cruz. Y lo que quiere el Señor hoy es enseñarnos que la adoración a Dios es la que debe estar siempre primero. Nada puede estar por encima de la adoración a nuestro Dios. Entonces, ya contextualizándote un poco, por eso es que la palabra en la historia que te leí dice, como si hubiera sido poco el cometer los mismos pecados de Jeroboam, también se casa con Jezabel. Cuando yo leo esto, yo digo, no, este muchacho hasta la ñapa le dieron, ¿cierto? Tremendo. Y impresionante todo lo que yo lo alcanzaba a leer. Vamos a detenernos en esta enseñanza. ¿Por qué los contextualizo? Porque en el día de hoy vamos a estar estudiando acerca de esos opositores de la verdadera adoración. Hay muchos espíritus que se oponen a la adoración, pero el Señor me llevaba a enseñar sobre dos. Y esos opositores en el mundo espiritual son espíritus simbólicos o influencias, y es el espíritu de Acab y de Jezabel. Hoy vamos a aprender un poco acerca de eso. Hoy vamos a aprender cómo identificarlos, hoy vamos a aprender cómo operan y hoy vamos a aprender cómo vencerlos. Por eso necesito que estén atentos. Necesito, porque esta enseñanza, Dios quiere abrirte los ojos en el mundo espiritual. No tengas miedo de lo que hablemos aquí, porque el que va delante de ti es mucho mayor que el que viene en contra de nosotros. Pero es importante que la iglesia despierte frente a la influencia que este sistema nos está ofreciendo. Y te vas a dar cuenta, hoy quizás muchas preguntas se van a contestar en medio de esta enseñanza. Porque cuántas veces, yo también me lo he preguntado, Señor, pero ¿por qué no tengo ganas de orar? Porque es que me cuesta levantar las manos y adorarte. Porque es que no tengo ganas de leer la palabra. Vas a comenzar a entender lo que es una influencia espiritual. Como podemos identificar esta influencia espiritual en nuestra vida, vamos a las Escrituras. Y dice, Primera de Reyes 21 del 25 al 26. Nunca hubo nadie como Acab, que animado por Jezabel, su esposa, se prestara para hacer lo malo ante los ojos del Señor. Pero es que este muchacho fue influenciado, sí, pero él no era una perita en dulce. Él también venía. Por eso es que yo te decía anteriormente, es que él antes de casarse con Jezabel ya venía haciendo lo malo. No le busque ahora que le voy a dar crédito a la esposa. ¿Viste? Está el del esposo dándole a la esposa así ahí. ¿Viste? No. Es que sucede que ya él antes venía haciendo lo malo delante del Señor. Lo que pasa es que terminó de completar la cosa cuando se casa con ella. Porque era una mujer pagana que estrictamente estaba enfocada en la adoración a Baal. Y no había nadie que la sacara de ahí. Su conducta fue repugnante. Mire lo que dice la palabra. Wow. Yo veía esta palabra y yo decía, tremendo. Su conducta fue repugnante, pues siguió a los ídolos como lo habían hecho los amorreos, a quienes el Señor expulsó de la presencia de Israel. Sin duda alguna, Jezabel influenció acá para que adorara a Baal. Pero ya él venía haciendo lo malo delante de Dios. Y como no tenía una conexión como el Padre,
fue fácil más de influenciar. Era una mujer sin principios, era una mujer apasionada del culto pagano, y ella no escatimó nada absolutamente para mantener a Israel subyugado bajo la idolatría. Mira, cuando yo estudiaba esto, yo decía, caramba, no es que ahora vamos a jerarquizar los pecados, pero yo decía, la idolatría es cosa tremenda. La palabra lo dice, repugnante. Y no me refiero a idolatría del muñequito de esto, me refiero a todo aquello que está por encima de Dios. Eso es idolatría. Ahí es donde tenemos que parar y mirar qué está por encima, mi trabajo, qué está por encima, mi dinero, qué está por encima, esa casa o ese auto que me compré último modelo. ¿Qué está por encima? Nada, absolutamente nada puede estar por encima de la adoración que le debemos dar a Cristo. Porque todo aquello que esté por encima se nos convierte en un ídolo. Vamos a identificar algunas características de influencia de este espíritu de Acab y de Jezabel. Voy a dejar algo claro antes de iniciar. Cuando hablamos de que una persona es influenciada, quiere decir que hay una fuerza que se ejerce sobre la persona, pero la persona tiene por lo menos un grado de control de sus decisiones. Cambio, lo digo porque no quiero que salga de que hablaron de que está poseído. No, cuando hablamos de posesión, que es lo que comúnmente también se habla en el mundo espiritual, quiere decir que hay un control total. Pero yo voy a hablar es de la influencia. Nosotros como cristianos podemos ser influenciados, sí. Grey, así hagas ayuno, así hagas, no, es que la guerra es diaria. Como les decía ahorita, nosotros somos objetivo militar desde que nos levantamos. Por eso es que la palabra dice estar alerta. No, es que yo estoy alerta cuando vengo el domingo a la iglesia, cuando hago mi devocional, cuando ayuno, y el resto de la semana, chaolín. No, hay que estar alerta, conectadas con el Padre, conectados con Dios. Y vamos a comenzar. Miren, yo cuando comencé a leer esto, yo no sabía si salir corriendo, llorar o hacer qué. ¿Por qué? Porque esto, yo me identificaba con algunas cosas y yo dije, Señor, ¿cuántas veces he sido influenciada por este tipo de espíritus? Que nos influencian a nosotros como creyentes, pero que también está influenciando en este tiempo la iglesia. Y por eso es necesario que el Espíritu Santo nos dé el discernimiento para entender que hay una realidad espiritual que rodea o está alrededor de nosotros. Y dice, Acab y Jezabel no solamente son simbolismo, Acab de pasividad, no solamente de eso. Jezabel no es solamente sinónimo de seducción, no es solamente eso. Hay muchas cosas que se derivan de este tipo de espíritus que rodean quizás en muchas ocasiones a la iglesia y al creyente. Y yo hoy quiero mostrarte para que tú identifiques que algunas de estas conductas muchas veces las tenemos. No quiere decir que estés poseído, pero sí quiere decir que hay una influencia de este tipo de espíritus en nuestra vida. Y la palabra nos da las herramientas para contrarrestarla cuando las identifiquemos. Tenemos al primero, en Acab, no le gusta la confrontación. No le gusta que lo confronte. Cuando usted ve a ese hermanito que le molesta en la confrontación, hay una influencia de este tipo de espíritu, de Acab. Miedo al rechazo, miedo al abandono y se vuelve dependiente, miedo al fracaso. Cuando tu miedo se aterroriza, cuando todo esto, el rechazo, el abandono y el fracaso, se vuelven terrores en tu vida, hay un espíritu de Acab influenciando tu vida. Por eso es que la adoración se detiene. No sé si les ha pasado, a mí me pasa muy a menudo. Si yo tuve una situación donde me vi frustrada por el fracaso, me vi fracasado, me sentí, digamos, donde se salía de pronto, me sentía frustrada, porque me sentí de pronto fracasada en esa área, usted va a comenzar a orar y se le viene todo a la mente de lo que le pasó.
Usted va a comenzar a adorar y no puede porque todo lo que se le viene a la mente es lo que le pasó. O usted va a tomar una decisión y le da miedo, ¿será que si invierto? ¿Será que no invierto? Y usted pasa todo el tiempo de oración pensando si invierto o no invierto, porque tiene temor a fracasar. Ahí está operando un espíritu de acá. Entonces ya vas entendiendo y vamos a entender en esta mañana por qué muchas veces hay oposición cuando queremos orar y adorar, porque hay una influencia rodeando nuestro mundo espiritual. Vamos a Jezabel. Siempre la culpa de otra persona, nunca nuestra. Eso en todas partes nos encontramos. Yo, no señor, yo no fui. Mira tú cómo solucionas eso porque tú eres el culpable o la culpable. Obstinación, ay, terco, terquedad. La terquedad es una influencia. Oye, pero mira que te dije que tenías que venir de este lado y meterte por acá. No, yo voy a coger por acá porque es así que yo digo. Ah, bueno, entonces vaya por allá. Eso es una influencia de este espíritu. Ferozmente independiente. Yo dije, plop. Ay, santo. No, yo les digo, por eso cuando yo comencé a leer y a estudiar esto, yo no sabía si correr, ponerme a llorar o hacer qué. Una cosa es ser independiente, que te diga independiente, pero ferozmente independiente. Tú estás negando la dependencia a Dios, sin duda alguna. Intensamente ambicioso. La avaricia es cuando coloco el dinero por encima de Dios, y ahí comienza la influencia de Jezabel. Esto comienza a confrontarnos. La primera confrontada cuando comencé a estudiar esto fui yo, y yo dije, ay, mi madre. Y es una realidad que pasa. Por eso debemos estar alertas. El Señor dispuso hoy esta enseñanza porque quiere que su iglesia conozca esa realidad, pero que también esté tranquilo porque Él va delante de nosotros y su Espíritu Santo nos ayudará a tener discernimiento y mirar cuando estemos obstinados, decir, ay Señor, perdóname, sí, ayúdame, ayúdame. Cuando tú vas a la presencia de Dios le dices, Señor, ayúdame. Él está diciendo, dependo de ti. Señor, yo soy terca, yo soy terco, pero ayúdame, ayúdame a bajar la guardia en esa terquedad. Nos vamos a otras características más. Aquí yo traje como unas 15, pero eso pica y se extiende. Negativo, esperando que siempre sucedan cosas. Ay, usted no conoce a esa gente que, ay no, para que, no te montes en ese bus, porque es que ese bus se le va a pinchar la llanta en la esquina. Caramba, niña. No inviertas, no compres eso porque se te va a dañar. Porque si tú tienes a un Dios que adoras, obviamente no estás exento que se pueda dañar algo, que pueda pasar algo, pero no vas a estar pensando a predisponerte que va a suceder. Tenemos que comenzar a depender y tener la seguridad en Dios. Baja autoestima siempre busca la aceptación. Cuando nosotros sufrimos de baja autoestima, lo que buscamos en los demás es que nos acepten todo lo que hacemos. Necesitamos palabras de aceptación, palabras que nos afiancen. Hey, pero si ya Cristo dijo, ¿quién eres tú? El Padre ya dijo, ¿quién eres tú? Léete Efesios. Y ahí te vas a recordar que eres amado, que eres salvado, que eres redimido y una cantidad de cosas más. Sentimientos de culpa. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que no confesar los pecados, que era uno de los enemigos, te genera sentimientos de culpa? Eso es una influencia de este tipo de espíritu. Evadir responsabilidades en la familia, ministerial y laboral. Ay, no puedo porque, es que voy a hacer otra cosa. En el ámbito laboral, muchas veces, evadimos responsabilidades. Miren, y uno ve esto como, Grey, pero yo no estoy satanizando nada. Yo estoy hablando de una realidad espiritual que es diferente. Porque hay decisiones que nosotros tomamos que están influenciadas por este tipo de espíritu. Y hay decisiones que usted hizo por cabeza dura. Pero es una realidad. Entender esto es una realidad que opera. Porque si no, nos cogen durmiendo en los laureles. ¿Listo? Vamos atentos. Venimos. Crítico y sentencioso. Usted siempre va a encontrar a alguien que le va a criticar algo. Oye, pero siempre hay alguien. Y si no hay alguien, es usted. El que critica y que sentencia todo lo que hace la demás persona. Eso es una influencia. Y en las iglesias se ven. En esta no, pero sí conozco unas.
Aquí nunca. Pero es una realidad. Deseo de controlar a los demás y el entorno o las situaciones. Miren, mis hermanos, usted no tiene el poder del control de nada, del control a Dios. Este espíritu le gusta controlar. Y cuando tú te vuelves controlador y controladora, estás influenciado por este tipo de espíritu. Porque queremos saber todo. Queremos tener, sentir que se nos va el control, eso nos puede poner de mal humor. Y yo, ay, mi madre. Ya yo no quiero tener el control, Señor, no te preocupes. Y es una realidad. Todas estas son unas realidades del mundo espiritual que nos confrontan en esta mañana, pero que nos enseñan a ver quién está con nosotros. Autosuficiencia. Yo todo lo puedo hacer, no hay problema, yo me desenvuelvo solo. Incapacidad de confiar en los demás. Cuando a ti se te dificulta poner, obviamente nuestra confianza debe estar siempre en Cristo, pero siempre le vamos a dar una cuota de confianza a alguien que esté cercano a nosotros. Y si nos cuesta, tenemos la incapacidad de confiar en los demás, lo más probable es que haya una influencia de este tipo espiritual. Propensos a mentir o a tergiversar la verdad. Dios, ¿cuántas veces eché mentira esta semana? Cuando embolaté las cosas. Todo eso es influencia. ¿Y saben qué? Cuando tú estás en el momento de tu conexión con el Señor, muchas de estas cosas a veces impiden que tú estés en oración. Es que yo no puedo confiar en ella o en él porque me dañó o porque, qué sé yo, me dijo algo que no me gustaba o me prometió esto y no me lo cumplió. Oye, tú pasas todo el tiempo del devocional y de la oración pensando en eso. Le estás quitando espacio a la adoración verdadera. ¿Por qué? Porque te estás dejando influenciar de un sentimiento que no te va a dejar buscar en adoración. Y eso es lo que busca el enemigo, influenciarnos para parar o anular o bloquear la adoración. Y por último, colocar nuestras necesidades por encima de todo lo demás. Por encima, yo primero yo, segundo yo, tercero yo. Tendencia a rebelarnos con lo que deseamos hacer, aún sabiendo que está mal. ¿No escucho amén? Seres humanos, muchas veces nos vamos a rebelar en contra de cosas porque es el deseo. Nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a eso. Y aún sabiendo que está malo, no me importa, yo me voy de cabeza. No importa. Cargas desequilibradas en el hogar. Esto va para las familias, los hogares. Hay hombres que le dejan todo el peso a la mujer para educar a sus hijos. O hay mujeres que le dan todo el peso al hombre. Cada uno tiene un compromiso y cada uno tiene un rol en el hogar. Y esto es importante. Provoca división y conflicto. Eso es lo que busca, dividir y generar conflictos. Pero el Señor quiere enseñarnos a que seamos sujetos al Padre, a las autoridades que Él ha colocado y Él ha establecido, tanto eclesiásticas como gubernamentales. No puede someterse completamente a la autoridad, tiene grandes dificultades en las relaciones que no puede controlar y evita rendir cuentas. Nosotros tenemos que tener a alguien siempre donde nos podamos sentar y espiritualmente rendir cuentas que estamos viviendo, ya sea nuestro pastor, ya sea un líder, pero debemos rendir cuentas. Porque usted no puede estar sola contra el mundo. Porque esa es una pelea perdida. De burro amarrado con tigre. Decía un amigo mío, y es una verdad. Estas características que acabo de mencionar nos van a dar una visión. Y estas son unas cuantas, miren que les digo, unas cuantas. Para identificar si nuestra adoración está siendo obstaculizada. Si está siendo obstaculizada es porque alguna de esas características que yo mencioné las hemos vivenciado en algún momento y temporada de nuestra vida. O la estamos evidenciando. Resulta que en el mundo espiritual, ellos trabajan discretamente
con una codependencia. ¿Qué quiere decir? Que muchos influenciados con el espíritu de Acab necesitan también operar con otro que esté influenciado del espíritu de Jezabel para ejercer poderío. No siempre, ojo, pero es lo más común. Cuando identificamos que estas características, debemos que citar la palabra, porque la palabra es ¿qué? La espada. Usted va a la guerra con una espada. Es la palabra que es una espada de doble filo. Y precisamente en la clase de libertad hablábamos de que si comenzamos a leer todo lo que dice Efesios 6 sobre la armadura, la espada es uno de los simbolismos de ataque, de defensa. El resto es de protección. Entonces, cuando leamos, cuando estudiamos la palabra, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos revele qué es lo que quiere, porque la verdadera revelación está aquí. Está aquí. Puede que el Señor use a alguien para darte una palabra o decirte, pero la verdadera revelación está aquí. Vamos a leer Mateo 4 del 8 al 11. ¿Por qué voy a leer Mateo 4 del 8 al 11? Porque Jesús en medio del desierto, cuando fue llevado al desierto, nos muestra que el enemigo quería tentarlo por donde fuera, quería influenciarlo por donde fuera. Pero Jesús nos enseña que el arma más poderosa está en la palabra, porque cada vez que fue tentado, él citaba ¿qué? La palabra. Vamos a leer. De nuevo el diablo lo llevó a una montaña muy alta y allí mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Y le dijo, todo esto te daré si te postraras y me adorás. Vete, Satanás, dijo Jesús, porque escrito estás, adora al Señor Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y ángeles acudieron a servirle. Y así es como ha venido operando el enemigo siempre. Yo solamente te estoy hablando de Primera de Reyes, pero más adelante podremos contar infinidades de cosas, donde siempre ha querido que el hombre tenga siempre algo por encima de Dios que adorar. Y todo esto se conecta, porque en Deuteronomio habla que adorarás, dice Deuteronomio, dice, no sigas a esos dioses, dice, teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura solamente por su nombre. Y miren que lo que pasó con Jeroboam fue una influencia, pero fue lo más repugnante que pudo hacer para todas las generaciones, el pecado de la idolatría. Y de ahí desencadenó una cantidad de cosas. Entonces, ojo con eso, todo aquello que está por encima de la adoración a nuestro Dios es un ídolo para nosotros. Y vamos a ir cerrando. Debemos tener en cuenta que el espíritu de Acab y de Jezabel se refiere a esa mentalidad y comportamiento que pueden estar influenciando en nuestra vida. Cómo nos comportamos, cómo pensemos, tenemos que analizar qué cosas pueden estar influenciando nuestra vida que no permiten que realmente le brindemos a Dios, al que merece toda la obra, gloria y honra, una verdadera adoración. Yo lo que le he querido enseñar en el día de hoy es eso, que tú identifiques. Ahora miremos qué dice Primera de Reyes 21 del 5 al 7. Su esposa Jezabel entró y le preguntó, ¿por qué estás tan angustiado? ¿Por qué estás tan angustiado que ni comer quieres? Esto es Jezabel cuando se acerca a acá. Y dice, porque le dije a Nabot, el jezreelita, que me vendiera su viñedo o que si lo prefería, se lo cambiara por otro. Pero él se negó. Ante esto su esposa Jezabel le dijo, ¿y no eres tú quien manda en Israel? Levántate y come, que te hará bien. Yo conseguiré ese viñedo de tal Nabot. Caramba, tesa, la muchacha. Óigame, contextualizo rápidamente en unos segundos. Nabot tenía un viñedo al lado del palacio del rey. Y se le antojó ese viñedo. Y él lo quería. Pero como Nabot no se lo quiso vender, el hombre se fue triste llorando y haciéndole puchero a la esposa. Ay, oye, no me quiere vender el viñedo, ¿qué hago? Y dice, ella se levanta con esa autoridad, con esa arrogancia. ¿Ah? Ay, tú no eres el rey. ¿Ah?
y vino y firmó un decreto y una carta donde decía que todo aquello que estuviera en contra del rey que adoraba a Dios tenían que darle muerte. Y pam, mató a Nabot y pudo obtener el viñedo. Miren, muchas veces nosotros nos molestamos y hacemos pucheros por cosas que no conseguimos. O a veces tenemos la reacción de Jezabel: ah, no lo conseguí, espérate ahí, yo voy a hacer mover cielo y tierra, pero eso de que es mío, es mío. Esas son dos reacciones que en nuestra vida real la tenemos. Y esto nos lo está enseñando la palabra. Prioridades, a veces tenemos prioridades. Rápidamente vamos a ver qué opera. Y ya dice acá, ¿qué opera en este espíritu? Ya lo identificamos, ahora vamos a ver cómo operan rápidamente. Dice: compromete valores y principios para obtener beneficios o evitar conflictos, generando falta de integridad y autenticidad en la fe. Cuando usted compromete sus principios, ay, que voy a meter el cablecito de la luz, porque es que tengo 3 aires, ay, voy a dar una doble contabilidad, ahí está operando este espíritu. Jezabel lleva a los creyentes a adoptar valores y prácticas del mundo que se oponen a la fe y pueden generar una influencia negativa en la vida del creyente y la iglesia. Cuando usted vende sus principios, usted está siendo influenciado por esto, para hacer las prácticas que el mundo está haciendo. Cuando usted prefiere ir a que le lean las cartas o leer el horóscopo, porque es que la Biblia me dice: ah, pero vamos a ver, hay cristianos así. Vamos a ver qué dicen. Le echan el ojito aquí para ver cómo fue el ojo. Están siendo influenciados por eso. Porque estás colocando por encima los valores y principios de la palabra. Llevar a los creyentes a manipular y controlar a otros para obtener lo que quieren. Esto puede generar conflictos y divisiones en la iglesia. Por lo general, usted cuando se forme como líder, usted no puede manipular a las personas que tiene a su cargo. Cada quien es libre de hacer. Usted lo que tiene que es cimentarlo en la palabra. Usted siempre es confrontarlo con la palabra. Usted no puede manipular porque usted cree que es así. No, la palabra dice. Cuando usted da una consejería, usted tiene que decir: la palabra dice, no Grace Pertú ni Juanchito ni nada. La palabra dice, y esa es la manera de confrontar, no es manipular. Lo que usted necesita y el consejo que necesita dar está en la palabra. Ahora, el líder te puede dar un consejo desde su experiencia, sí, pero siempre debe finalizar alineado a la palabra. Y estos dos señores pueden llevar al creyente a priorizar cosas que no son de Dios. Ambos actúan de esta manera. Cada vez que usted se enfrente y que usted sienta ese deseo de priorizar cosas por encima de Dios, hay una influencia, generando dependencia, falta de dependencia a Dios y falta de fe. Bueno, nos podemos proteger bajo esta influencia a través de la palabra, lo hemos visto, ¿cierto? Nos podemos a través de la meditación, por eso es que hay que meditar día y noche en la palabra. Y ya vamos a cerrar en cómo lo podemos vencer. Hablamos de cómo identificarlo, todas esas características. Hablamos de cómo operan, aquí vemos cómo operan. Y ahora hablemos un poco de cómo vencerlo. Yo les estoy resumiendo un estudio que puede durar varios días, donde tendríamos que profundizar muchas cosas de las que la palabra nos muestra. Y por último vamos a leer 1 Pedro 5, 8, 9. Tengan dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo anda por ahí como un león rugiente buscando a quien devorar. Resistan al diablo y manténganse firmemente la fe, y mantengan firmemente la fe. Sepan que sus hermanos en todo el mundo sufren igual que ustedes. No crea que usted es el único en la bolita del mundo como el principito que está sufriendo. Todos estamos viviendo algún tipo de situación en la que nos enfrentamos. Pero aquí hay 4 claves que el autor nos menciona que nos va a ayudar a vencer este tipo de oposición o opositores a la adoración. Y la primera es tener dominio propio. Aquí cuando el autor dice tener dominio propio, implica que debemos comenzar a ejercer autocontrol en esos deseos y en esas pasiones que nos impiden obedecer a Dios. Todos tenemos emociones, claro. Deseos, claro.
Pero el Señor nos pide que debemos tener autocontrol. Y no crea que usted lo va a tener porque porque tú eres Arturito, porque tú eres Jessica, porque tú eres Helga, tienes el autocontrol. No, 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 Señor. Ese autocontrol viene de mi relación con Dios y con el conocimiento que debo tener día a día de su palabra y a través de su Espíritu Santo. No crean que por sus propias fuerzas usted va a tener autocontrol. Cuando usted dice, yo puedo hacer esto, espérate ahí, más rápido, se puede ir de cabeza. Ok. Segundo, mantenerse alerta. Esto implica un arma potente. Y mantenerse alerta es estar vigilantes ante las trampas y las tentaciones del enemigo. O sea, nosotros como creyentes debemos estar listos en cualquier momento para la venida del Señor. Es la capacidad que tenemos de ver qué es lo bueno y lo malo. Mire, nosotros estamos viendo que eso está mal y uno va, pero usted ha visto la cucarachita, cuando usted comienza a darle con la escoba, darle, y la cucaracha sube y usted darle y darle, y ella se regresa. A veces nosotros actuamos así. Nos está diciendo, no vayas por allá, y sigue usted adelante. Tercero, resistir al diablo. Eso implica que tú conoces y que yo conozco la palabra y que la aplico a mi vida. Mire, Santiago 4:7 dice, resistid al diablo y a él, ¿qué? Huirá de nosotros. Es lo único que nos piden, resistirlo. Usted no se lastime, que el super espiritual, no, él no me puede hacer nada, yo me voy agarrado. No lo subestime, porque él es astuto. Y aunque no cree que yo leo la palabra, sí, pero está subestimándolo y vas a hacer las cosas sabiendo que son malas. Cuando tú subestimas al enemigo, estás diciendo que tú tienes más poder que Dios. Y nosotros no tenemos la capacidad de vencer. Cuando tú le dices, Señor, ten misericordia, porque muchas veces nuestra oración, ay, Señor, ten misericordia de ese hombre o de esa mujer. Ilumínalo, elimínalo. Evita que yo te lo mande. Oye, la oración no es esa, la oración es cada vez mirarme yo hacia mi interior. Señor, ten misericordia de mí. Estás pidiendo misericordia para otro. Pidámosla para nosotros. Eso es lo que quiere el Señor, que esa relación me pueda ver yo en un espejo y decir, Señor, yo soy pecadora. Señor, mira, hay egoísmo, orgullo, envidia, celo dentro de mí. Ten misericordia de mí. Qué fácil pedir misericordia para otros. Hay que pedirla para uno mismo. Por eso la palabra solamente nos pide resistir. Mantengámonos firmes en fe. Implica permanecer en los fundamentos, en la doctrina de Cristo, en la palabra, porque es la única que nos va a ayudar a crecer y a madurar. Mis hermanos, esta enseñanza, así como ha sido de bendición para mi vida, sé que será de bendición para su vida. Recuerda algo, que hay cosas que quieren bloquear y anular la adoración hacia Dios. Pero Dios te trajo esta mañana para recordarte que debes estar alerta, que debes mantenerte alerta, debes estar firme, debes resistirle al enemigo y mirar qué son esas cosas del día a día que están influenciando tu vida, que no te permiten dar el paso de seguir a Cristo, de adorarle, de buscarle. Cuando yo te dije al inicio, no tengas miedo, porque mayor va el que va delante de nosotros que el que viene en contra. Pero iglesia, es necesario que conozcas que hay un mundo espiritual que se mueve en oposición al reino de los cielos. Pero recuerda que el que está con nosotros es mayor. Venció en la cruz y nos ha dado la victoria. Es importante que te vayas de aquí aprendiendo a discernir todas esas influencias espirituales, a evaluar tus relaciones, a mirar qué estás haciendo en el día a día, a ver tus prioridades, pero a mantener, óigame bien, más vida, a mantener una adoración centrada en Dios, porque es la única que te llevará más vida, a una fe auténtica, madura
y bíblicamente sólida. Ponte de pie. Señor, en esta mañana, Padre, he hablado lo que tú has colocado en mi boca, Señor. Que mis hermanos, ellos puedan retener todo lo que venga de ti. Quita toda palabra humana que haya salido de mí, pero que ellos puedan retener verdaderamente, Señor, lo que tú quieres que ellos aprendan. Señor, que ellos puedan tener seguridad en ti, pero que también puedan identificar, que puedan conocer cómo operan, pero que también le des la seguridad a través de tu palabra cómo vencerlos. Señor, no estamos exentos a un mundo espiritual, pero mayor, como lo he repetido varias veces en este día, es el que está con nosotros, que eres tú, Dios. Hoy quizás algunos se sienten temerosos. Yo también sentí mucho temor cuando leía todo esto. Y yo decía, Señor, ¿cuántas veces me he dejado influenciar de esto? Hoy quiero más vida que hagas un acto de rendición ahí donde estás. Comiences a adorarle. Comienza a expresarle con tus palabras, con tu alma, con tu corazón. Señor, aquí estoy. Señor, ayúdame, porque me toca combatir día a día con todas estas características que me mencionaron. Pero yo solamente quiero ser influenciada por el Espíritu Santo. Yo solamente quiero ser influenciada con tu poder, oh Dios. Señor, saca de mi vida todo orgullo, toda envidia, todo celo, todo aquello que no me deja avanzar, todo deseo de controlar, todo aquello que no me permite confiar, todo aquello que no me permite perdonar. Señor, llévatelo hoy. Hoy logramos identificar. Hoy sabemos que las tinieblas saben que conocemos sus planes, pero hoy nos levantamos como hijos tuyos con esa victoria que nos diste en la cruz, con esa autoridad que nos diste en la cruz, porque tú venciste el pecado para darnos vida eterna, Señor. Espíritu Santo, sigue llenando. Espíritu Santo, me envuelves hoy con una canción. Llena, Espíritu Santo. Melodía Llena. Tu amor. Abrázanos con tu amor, Dios. Cantas Llévate el temor. libertad. Tu palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Hoy todo temor tiene que retroceder. Temor. Hoy todo miedo al fracaso se Ya tiene no que ir. soy un esclavo del temor. Hoy todos esos planes que has puesto delante de Dios están en el lugar seguro. Escucha, no temas, Ya no porque están en un lugar seguro. soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Llena más. Que tu presencia rebose este Desde el lugar. vientre fui Señor, comienza a sanar corazones. Comienza a hacer la obra, Señor, perfecta. Ayúdanos a caminar en tu voluntad. Se va toda terquedad. Se va toda obstinación, terquedad, Señor. Se va en esta hora. Hoy me humillo delante de ti. Dile, aquí estoy. Hoy quiero ser dependiente a ti, oh Dios. Yo soy hijo de Dios y ya no soy un esclavo del temor.
recuerda, tú eres hijo de Dios. Recuérdalo. Tenemos un Padre, y un Padre que nos ama, un Padre que nos guarda. Pero recuerda siempre mantenerte conectada a la fuente de vida, que es Él. Oh, Santo, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por lo que nos permites hoy aprender de ti. Gracias. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo